represalias a la decisión del gobierno estadounidense de reducir el número de periodistas chinos acreditados en Estados Unidos. En el detalle de las informaciones, el presidente de la República tendrá que ir a la Asamblea Legislativa a dar explicaciones sobre la creación de la UPAT. La comisión investigadora lo convocó este martes en su primera sesión. Este martes, tal y como lo habían anunciado, la comisión conformada por abogados especialistas en Derecho Constitucional y en Derecho de Delitos Informáticos que creó el Colegio de Abogados brindaron los resultados de la investigación que efectuaron sobre el decreto que creó la UPAT. En este informe, la comisión determinó que el decreto fue ilegal. Una de las grandes principales conclusiones es que toda transferencia de datos personales requiere el consentimiento del titular o una norma que faculte esa transferencia. De lo contrario, como en el caso del decreto, sería ilegal. Entonces, nos encontramos que cualquier violación de datos personales que se dé en contravención de la Ley 8968, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes es el órgano que está facultado para investigar y que se siente la responsabilidad de acuerdo a lo que contiene la Ley 8968. Ante esto, giran una serie de recomendaciones a la Defensoría de los Habitantes, entre ellas que fiscalicen la investigación que llevará a cabo la Agencia de Protección de Datos Personales. Las principales recomendaciones para la Defensoría es que fiscalice que se dé un cumplimiento de la normativa de protección de datos personales en la investigación que va a realizar la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes y que finalmente también se incorpore al grupo que vamos a proponer que se le genere la independencia a la Agencia de Protección de Datos para que en este u otros casos puedan defender los derechos de los habitantes. La Defensoría de los Habitantes recibió el informe y concuerdan con algunas de las conclusiones. En su totalidad, llegando tarde, algunas de las conclusiones que decía el licenciado, pues son afines, incluso a la visión de la Defensoría, que es un tema de garantizar de una mejor forma la protección de derechos fundamentales, como es el derecho a la información consentida. Y es por lo que todos hemos estado trabajando y continuamos trabajando. Así que muchísimas gracias a don Álvaro por haberse acercado en forma inmediata. Además, recomiendan algunas modificaciones legales y constitucionales para limitar el acceso y uso de los datos personales. El analista político Gustavo Araya considera que la Defensoría de los Habitantes tiene que actuar con mayor prudencia ante la polémica por la Unidad Presidencial de Análisis de Datos UPAT. Esto tras la investigación judicial que se realiza. De lo contrario, podría salir lesionada por adelantar criterios y generar aún más descontento social. La problemática nació después de que la Defensoría expuso en su informe que por medio del Sistema Único de Beneficiarios del Estado, SINIRUBE, se tuvo acceso a datos sensibles que fueron obtenidos por medio de convenios que autorizaron una conexión directa a las bases. Sin embargo, estas declaraciones de la defensora Catalina Crespo hicieron que el presidente ejecutivo de Lima saliera en defensa de la institución y de los datos que allí se manejan. El SINIRUBE, Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios, no tiene registro sobre las enfermedades de la población. El SINIRUBE es un instrumento de política social creado al amparo de la Ley 9137, que define sus fines y sus alcances, y define también los mecanismos de seguridad y resguardo de la información que se tiene almacenada. Es irresponsable y temerario dar información falsa que pone en zozobra a nuestra población, genera desconfianza sobre la institucionalidad del Estado Social de Derecho costarricense. El SINIRUBE es y seguirá siendo una herramienta para simplificar trámites en el sector social. Para el analista político Gustavo Araya, la Defensoría tiene toda la potestad de investigar, pero debe ser prudente con la opinión que brinde, pues esto puede afectar no solo la investigación judicial y política que se realiza, sino generar un mayor descontento en la población en un momento tenso para el país, que incluso puede repercutir en la imagen de la Defensoría. Lo que pasa es que el caso está prácticamente judicializado, es uno de los ejes fundamentales de esta situación con la UPAT y es que está judicializado. La otra parte, el otro eje importante de este tema de la UPAT es que se está politizando altamente y de hecho la situación llegará y se quedará en la Asamblea Legislativa. Bajo ese contexto de dos frentes, uno judicial y el otro político, la defensora de los habitantes,
que es la cara visible de la Defensoría, debería de alguna manera, digamos, contenerse, no para que no realice sus funciones, sino para tener un mayor cuidado a la hora de emitir criterio, porque es un problema que está judicializado, que podría entorpecer o podría, digamos, desatar situaciones en el ámbito de lo judicial, y también todas sus manifestaciones serán politizadas obligatoriamente por los diferentes grupos que estén en la pugna en este momento. Ante la respuesta del ministro de Inclusión Social, el ente defensor señaló que en ningún momento la Defensoría de los Habitantes cuestionó el valor que representa este sistema ni el trabajo de Limas con el tema, sino que la investigación se basó, entre otros aspectos, en el que el equipo de análisis de Casa Presidencial sí tuvo acceso a datos sensibles de Sinirube, como los datos sobre la condición socioeconómica de las personas. A la vez, reiteraron con contundencia que esta investigación es parte de la colaboración con las autoridades judiciales. La Fiscalía Adjunta Ambiental pide derribar 14 muelles ilegales encontrados en la provincia de Limón. La solicitud se da por una afectación a un corredor biológico en esta zona. Adherido a esto, algunos de los muelles han sido identificados por las autoridades como un lugar de trasiego de drogas. Desde el año 2016, estas construcciones que vemos en pantalla son investigadas por la Fiscalía Adjunta Ambiental, pues desde la misma aseguran que se hicieron de manera ilegal y cerca de varios ríos en la provincia de Limón, en barrios como Cieneguita, Cocos y Los Lirios. Según los datos de la Fiscalía, son 14 muelles ilegales los que de momento han logrado identificar y que hoy solicitan, por medio de una medida cautelar, que se derriben. Esto debido a las afectaciones ambientales que provocan las construcciones. Empezaron a proliferar una serie de estructuras, muelles efectivamente, algunas de ellas con espacio hasta para varias lanchas, en casas de habitación que colindaban con el estero, con el río Cieneguita. Eran casas de limbo, de bien social, pero que pues han sido vendidas a otros dueños y lo que encontramos es que han extendido las construcciones hacia el río, invadiendo tanto el área de retiro de 10 metros, de 15 metros, como propiamente el lecho del cauce, con la construcción de estos muelles. Según el fiscal adjunto ambiental, estos muelles ilegales están afectando un corredor biológico importante, por lo cual es que se da la solicitud de derribarlos de manera inmediata. Se trata de un corredor biológico, las áreas de protección son un corredor biológico de especies de aves, de mamíferos, etcétera. Máxime que esta zona pues, está colindante con el refugio de vida silvestre Limoncito. Entonces esta zona, el área de protección está totalmente invadida, es decir, estos muelles fueron emplazados totalmente dentro de los 10 metros o los 15 metros de retiro, y además las bases o las estructuras de concreto de los muelles están en el lecho del río, que el lecho del río tiene otro régimen. Se trata de un bien de dominio público. Pero es que los muelles ilegales que han identificado en la Fiscalía Adjunta Ambiental no solo están afectando un tema ecológico, sino que hay pruebas policiales, según la propia Fiscalía, de que son utilizados para el narcotráfico. Sí, hay informaciones policiales que establecen que las personas se dedican, o los propietarios de los muelles, pues se podrían estar dedicando al narcotráfico. Para estas personas estos muelles están ahí de manera clandestina porque están en los patios de las casas, entonces si no es por lancha no se pueden detectar los movimientos, ¿verdad? Pero efectivamente no tienen además ningún tipo de permiso para operar y efectivamente se piensa que son utilizados para el narcotráfico. Según las autoridades, esta medida solicitada es objetiva, lo que quiere decir que el juez puede tomar la decisión de derribar los 14 muelles ilegales sin la necesidad de ir a un juicio. Después de la muerte del indígena Jerry Rivera, quien luchó hasta el final por la recuperación de la tierra del territorio Terraba, representantes del gobierno, de las comunidades indígenas y los finqueros han mantenido un constante diálogo con el fin de encontrar soluciones viables y la paz. Esta semana las reuniones continuarán con los indígenas. La ruta de trabajo para ordenar las tierras en territorios indígenas ya está trazada. Por esta razón, este jueves 5 de marzo se reunirán nuevamente con las asociaciones de 6 territorios indígenas, según dijo el viceministro de Diálogo Social. El jerarca explicó que acordaron cesar
el Movimiento de Recuperación de Tierras en Térraba. Además, crearán una comisión con participación del Viceministerio, la Alcaldía de Pérez Celedón, funcionarios del Ministerio de Justicia, de Seguridad Pública y personas desplazadas del territorio indígena de Chinaquichá. Hicimos un llamado a la paz y un llamado a crear espacios para profundizar las tareas que ya venimos haciendo, como por ejemplo el plan de recuperación de tierras en el INDER, donde se ha creado un fideicomiso fondeado por 2 fuentes de financiamiento, 500 millones inicialmente y posteriormente se va a poder inyectar más dinero. También vamos a crear un espacio para discutir y abordar el tema de la gobernanza a lo interno de los territorios indígenas y por supuesto buscar el entendimiento mutuo. Esto es mucho de entendimiento porque hay que saber que los derechos de las poblaciones indígenas hay que respetarlos y hay que saber cómo promocionarlos de una manera compartida. El viceministro del Área Preventiva de Seguridad Pública indicó que tienen una permanente presencia con más policías en la zona y también con operativos. Actualmente tenemos una presencia permanente en el territorio indígena de Térraba y de Salitre con una presencia policial y un despliegue operativo de 24 horas con un pie de fuerza bastante significativo. Solano aseguró que también se han reunido con los finqueros del lugar para explicarles que algunas de sus peticiones son inviables porque no los cubre la ley indígena número 6172. Se tuvo un par de reuniones con los finqueros de la zona explicándoles por qué algunas de sus peticiones eran inviables de cumplir para nosotros, pero también expresándoles que nosotros actuamos al pie de la legalidad y de los instrumentos internacionales que aplican para esta temática. El pasado lunes 24 de febrero murió asesinado Jerry Rivera, indígena Brobran de Térraba, quien participaba en uno de los 4 procesos de recuperación de tierras en este territorio. Este asesinato contra la vida de un dirigente indígena se dio meses después del homicidio de Sergio Rojas Ortiz, Bribri, del territorio de Salitre. El ministro de Seguridad, Michael Soto, afirma que existe preocupación por el alto número de homicidios que se han presentado en las últimas semanas. Este año, Ernesto, le voy a decir que está bastante complejo. En este momento tenemos 13 homicidios más comparando esta misma fecha con el año 2019. Eso significa que tenemos que... Vamos 13 homicidios más arriba de lo que estábamos el año pasado. Exactamente. Y en este momento, pues hoy estamos generando, para ponérselo muy puntual y noticias totalmente del día a día, tenemos una problemática en Pavas, en una pugna entre 2 grupos. En lo que va del año se han reportado más de 80 asesinatos en todo el país, la mayoría ligados a ajustes de cuentas y disputas por drogas. Cifras oficiales del OIJ reflejaron que en el 2019 hubo 560 homicidios, 26 menos que en 2018 y 43 menos que en el 2017. No obstante, las autoridades de seguridad temen que la baja en la tasa no se vea reflejada en el 2020 por la lucha de territorio narco en distintas zonas del país. El año más violento de la historia del país fue el 2017 con 12.1 por cada 100.000 habitantes, 2018 bajó a 11.6 y 2019 a 11. Y en este momento estamos batallando porque la situación está bastante compleja. Bueno, hay varios factores que hay que analizar del por qué se cometen los homicidios. Prácticamente el 50% de los homicidios tienen que ver con situaciones relacionadas a ajustes de cuentas, venganzas, que muchas de estas tienen que ver con el tema de la pugna de las organizaciones locales por la lucha de territorios por el narcomenudeo. Pero no solo el narcotráfico está matando a los costarricenses, sino también femicidios e incluso peleas por tierras indígenas. Sobre este último caso, el jerarca de seguridad indicó que es necesario un abordaje integral por parte de todas las instituciones del Estado para encontrar una bandera blanca entre los indígenas y los no indígenas. El problema de fondo no es la presencia policial en el lugar, que la estamos haciendo y la seguiremos haciendo. El problema de fondo es cómo resolvemos o cómo resuelven todos los estamentos del Estado un problema que tiene, dicen que décadas, sobre el tema de las tierras indígenas, que hay legislación internacional y demás. Pero como le digo, es un problema que de repente no está en mis manos resolverlo, sino que yo me toca generar alguna parte del tema y que generar seguridad en el territorio. Sí. Para Soto, es de vital importancia que el país trabaje en la prevención con programas desde las comunidades y que se apliquen estrategias sociales para niños y jóvenes. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Enseguida volvemos con más noticias. Su papá dijo que tenía que seguir.
No le va a hacer caso. A ver. Ay, sin el señor suena más bonito. Acá me lo echen en la bolsa. Usted no sabe, yo veo la Rueda de la Fortuna en familia ahí tomando café. Ay. Se me olvidó lo que seguía. Los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde, grandes expertos de diferentes creencias e ideologías se reúnen y conversan sobre temas esenciales. Eso ya podríamos decir es la base humana de la fe, saber confiar. Porque lo triste es que vivimos en una sociedad que muchas veces es intolerante. No siempre lo que la vida nos presenta es lo que nos gusta. Voces amigas, solo en 13, Costa Rica Televisión. Tome 7 jóvenes y talentosos chefs. Los pone a competir bajo presión. Les agrega una pizca de estrés y los deja reposar mientras esperan que los jueces les den su opinión. No se pierda La Sazón que nos une, el reality de gastronomía de Costa Rica, y descubra por qué nuestra cocina nunca fue tan emocionante. Gran estreno el martes 10 de marzo a las 9 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros. El 50% de los adultos mayores tienen problemas auditivos. En el marco de la celebración del Día Mundial de la Audición, especialistas piden no utilizar aplicadores en los oídos, pues pueden causar daños graves. Costa Rica desde el año 2015 realiza el tamizaje neonatal auditivo, importante para determinar cualquier problema que se presente con el oído de los niños. Según los especialistas, el 50% de los males auditivos en menores son, por ejemplo, infecciones y tapones de cera. Estos son prevenibles con una adecuada limpieza y un tratamiento especial del oído. Porque se dice que estadísticamente 4 de cada 5 niños en etapa escolar va a tener algún problema con el oído, llámese tapón de cera, llámese infecciones, llámese congestión. Entonces es fundamental que a nivel escolar los niños sean evaluados. Por supuesto que a nivel de adolescentes, a nivel de adultos y adultos mayores es fundamental. En los adultos mayores el problema con la escucha se agrava a partir de los 50 años de edad, pero el 50% de esta población a partir de los 70 años padece de sordera. En marco a la celebración del Día Mundial de la Audición, los médicos especialistas recomiendan evitar el uso de aplicadores para la limpieza del oído, además de escuchar dispositivos electrónicos con volumen bajo para así evitar el desgaste extra en el oído. Entonces, dentro del oído no tenemos que meter absolutamente nada, nos limpiamos con un pañito y eso es todo, básicamente. El oído tiene un mecanismo de limpieza natural y debemos dejarlo. Si ese mecanismo falla, tenemos que atendernos entonces con el personal sanitario para que revise la audición o extraiga el material que haya dentro del oído. Pero el uso de aplicadores está total y completamente contraindicado. Cada año los médicos recomiendan hacer un chequeo en los oídos, sobre todo en edades escolares. A partir de los 25 años de edad, el oído comienza a bajar su capacidad de escucha. El Ministerio de Salud lanzó protocolos para evitar un futuro brote de coronavirus en alianza con iglesias y el MOP. Los autobuses deberán portar rotulación preventiva e informativa. El Ministerio de Salud reiteró este martes que no existe ningún caso en el país de coronavirus. Sin embargo, anunció nuevas medidas que adoptar. Por ejemplo, a nivel de la Iglesia, se le pidió a la Iglesia Católica específicamente evitar el saludo de paz, así como la comunión únicamente se dará en la mano, no en la boca. Al Ministerio de Trabajo se le pidió profundizar en las medidas de higiene dentro de las oficinas e incluso valorar incapacidades en caso de que el personal tenga síntomas respiratorios. Al sector de transporte público también se le giró algunas medidas, como colocar información de lavado de manos y protocolo correcto de estornudo y tos, así como la desinfección de los medios de transporte. El transporte público, ya he enviado las notas hoy, ya don Rodolfo Méndez me dijo que ellos van a acatar las medidas que se contemplen desde el punto de vista de salud. Se está indicando que deben haber señalizaciones en las terminales y en las entradas de los trenes y de los buses, en donde se indique claramente el mensaje con una iconografía muy clara: no se toque la cara si no se ha lavado
las manos. Eso es básico, es elemental y nos cuesta. Hay gente que es alérgica y se toca mucho la cara. A esos el llamado es controlen sus alergias, estén con tratamientos, estén con las medidas necesarias para minimizar la manifestación de las alergias. Nos corresponde también como Sistema Nacional de Gestión de Riesgo poner los recursos institucionales a disposición de la rectoría que ejerce el Ministerio de Salud. En caso que tuviésemos que actuar en un primer nivel de los protocolos establecidos, pues el ministro de Salud es la persona que daría el punto de partida para la activación de las instituciones. Por su lado, la Caja aseguró que continúan en la capacitación del personal de salud para hacerle frente a los primeros posibles casos, así como la compra de insumos necesarios como mascarillas y batas. La Caja Costarricense de Seguro Social tiene cerca de 58,000 colaboradores, donde yo les puedo asegurar a ustedes que el 99% de las personas son personas comprometidas, que están ahí en el día a día esforzándose por dar una calidad de atención espectacular. Efectivamente se han presentado casos donde personal de salud, se presentó un caso el fin de semana. En caso de que el coronavirus entre en el país, las autoridades de salud aseguran que valorarían la suspensión de eventos masivos. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al tiburón toro, el más peligroso de todos los tiburones existentes. Esta especie habita todos los océanos del planeta. El tiburón toro es un animal agresivo que suele vivir cerca de áreas muy pobladas como las costas tropicales. Se trata de una especie muy abundante, no le molesta el agua salubre o dulce e incluso se aventura continente adentro por ríos y afluentes. Muchos expertos creen que el tiburón toro es el más peligroso de todos los tiburones existentes históricamente. Entre las 3 especies con más probabilidades de atacar a humanos le acompañan sus primos más famosos, el gran tiburón blanco y el tiburón tigre. Son tiburones de tamaño medio, con cuerpos gruesos y robustos y largas aletas pectorales. En la parte superior son de color gris y por debajo son blancos. Las aletas tienen puntos oscuros, especialmente cuando son jóvenes. Se les puede encontrar recorriendo las aguas poco profundas y cálidas de todos los océanos del planeta. Estos rápidos y ágiles depredadores se alimentan de cualquier cosa a su alcance, como por ejemplo peces, delfines e incluso otros tiburones. Los humanos no forman parte de su dieta habitual. Sin embargo, frecuentan las aguas turbias de estuarios y bahías y a menudo atacan a las personas por accidente o simplemente por curiosidad. En la actualidad, el tiburón toro no es una especie amenazada ni en peligro de extinción. Sin embargo, en muchos lugares son objeto de pesca por su carne, piel y aceite, por lo que es probable que su población esté disminuyendo. Un estudio reveló que su longitud media ha bajado notablemente durante las últimas décadas. El beneficio de realizar eventos deportivos en zonas turísticas y en épocas de baja visitación es un aliciente muy importante para el comercio de estas regiones. Cuando el turismo es bajo, tanto de nacionales como extranjeros, el deporte sin duda alguna ha funcionado como una gran plataforma de llevar visitantes a las zonas que dependen de esta actividad económica casi al 100%. Y el beneficio para el comercio local se agradece por parte de quienes venden sus productos o servicios. Sí, bastante los ayuda porque ya de la temporada ha bajado un toque, pero sí, cada vez que año con año hay este evento, lo favorece bastante, gracias a Dios ahí para pulsearla ahí. Todo este día hoy estuvo, pero ahora en la tarde ya cuando empezó ya el movimiento, pues que estuvo ya bastante muy bien. Y esperamos pues que tal vez mañana también, porque mañana continúa otra vez el evento. Desde los pequeños comerciantes hasta los centros turísticos y hoteles de mayor capacidad, ven estos eventos como la Copa Panamericana de Triatlón como una gran oportunidad de mantener la fluidez de personas y el nivel de aporte económico a los involucrados.
Claro, nosotros consideramos que esto es súper importante para darle un apoyo económico a la zona, ¿verdad? Como usted lo dice, ya en marzo empieza un poquito a bajar la temporada, pero gracias a estos eventos logramos traer bastante público y activar un poco la economía aquí en la zona. Nosotros ya tenemos 7 años siendo copatrocinadores y también ayudándole a la FEUTRI a organizar este tipo de eventos, entonces ya nos hemos hecho un campito importante ahí en este ámbito, ¿verdad? En este segmento. Y como le digo, se ha activado bastante la economía. Ya hace una semana estábamos intentando todavía conseguir espacios para atletas que venían de otros países, que ya no teníamos casi ningún hotel aquí, pero ahí logramos hacer los campitos. Entonces sí, ha sido súper importante ese tipo de eventos. Una vez más queda demostrado que el turismo deportivo funciona y que se debe promover y desarrollar con mayor frecuencia para el beneficio de todas y todos. Cristian Bolaños sigue inflando su cuota goleadora en el Clausura 2020. Cristian Bolaños vive el mejor torneo de su carrera, al menos en cuanto a producción ofensiva. El mediocampista y capitán de Saprissa lleva 9 anotaciones en 10 partidos jugados del Clausura 2020 y es una de las principales razones por las que los morados están bien acomodados como líderes del certamen. El domingo por la noche ante San Carlos consiguió un tanto más tras vencer a Patrick Pemberton. Inclusive en otro esfuerzo ofensivo suyo se dio otra anotación, pero finalmente la acción se le acreditó como autogol al guardameta. En declaraciones a Canal 7, el volante apuntó que pelear el cetro individual a máximo artillero era un objetivo que no tenía presente, pero ahora que se encuentra en la cima de la lista dará la pelea hasta el final. Bolaños es seguido en la tabla de goleadores por el cubano Marcelo Hernández y Keylor Soto, ambos con 8. En Costa Rica, desde su debut en la temporada 2001-2002 con solo 17 años, Bolaños marcó 39 goles, pero nunca hizo más de 6 en un solo campeonato. Esa cifra la alcanzó en el Apertura 2018, no obstante saltando a la cancha en 25 compromisos. Como legionario, el futbolista tuvo paso por 5 clubes, siendo su mejor temporada la del 2009 con el Start en Noruega, cuando hizo 7 goles en 25 duelos. En las informaciones internacionales, China amenazó el martes con tomar medidas de represalias a la decisión del gobierno estadounidense de reducir el número de periodistas chinos acreditados en este país. China amenazó el martes con tomar medidas de represalia ante la anunciada reducción del número de periodistas chinos acreditados en Estados Unidos. Washington afirmó el lunes que los efectivos chinos de 5 medios de comunicación implantados en ese país deben pasar de 160 a 100 personas a partir del 13 de marzo. Con su mentalidad de Guerra Fría y su sesgo ideológico, el Departamento de Estado estadounidense recurre a argumentos infundados para oprimir políticamente a los medios chinos radicados en Estados Unidos. Al anunciar la medida, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo dijo que se trataba de restablecer la igualdad entre ambos países, tras la expulsión de 3 periodistas del Wall Street Journal la semana pasada. Los 5 medios concernidos por la decisión estadounidense son la agencia Xinhua, la televisión CGTN, Radio China Internacional y los periódicos China Daily y Diario del Pueblo. Organizaciones populares e indígenas de Honduras conmemoraron el 4º aniversario del asesinato de Berta Cáceres con actos religiosos y la promesa de defender los territorios ancestrales como acto de justicia para la malograda ambientalista. Organizaciones populares e indígenas de Honduras conmemoraron el lunes el 4º aniversario del asesinato de la activista Berta Cáceres y prometieron defender los territorios ancestrales como acto de justicia. Este crimen representa el plan para intentar destruir la lucha territorial y articuladora por la refundación de Honduras liderada por Berta Cáceres y sembrar el miedo a los luchadores y luchadoras de Honduras. Cáceres, que era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, fue asesinada a tiros por sicarios en su casa en La Esperanza el 2 de marzo de 2016. Por el crimen, 5 gatilleros y 2 empleados de la empresa Desarrollos Energéticos, S.A., fueron condenados a penas de 30 a 50 años de cárcel. El presidente de la compañía está preso a la espera de ser juzgado. Nosotros continuamos organizados junto con el COPIN, la familia,
para exigir que se haga justicia, pero una verdadera justicia, porque la verdad es que apenas tienen presos a los 7 gatilleros. La defensa de Cáceres ha denunciado que tribunales excluyeron del proceso a miembros del equipo de acusadores, luego de que presentaran pruebas contra banqueros socios de la empresa Desarrollos Energéticos, como autores intelectuales del crimen. Berta Cáceres dirigió masivas manifestaciones contra la construcción de una hidroeléctrica en Río Gualcarque, en territorio indígena. Cáceres fue asesinada pese a que tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras haber denunciado que personal de DESA la amenazaba de muerte. La Corte Constitucional de Colombia se abstuvo de fallar el lunes sobre una demanda que buscaba penalizar por completo el aborto, dejando en pie las 3 excepciones para la interrupción voluntaria del embarazo. La Corte Constitucional de Colombia se abstuvo de fallar el lunes sobre una demanda que buscaba penalizar por completo el aborto. Se concluyó entonces que no resultaba viable jurídicamente volver a analizar constitucionalmente la norma acusada. Con la decisión se mantiene vigente la sentencia que desde 2006 autoriza el aborto en el país por 3 causales. Si la salud de la madre está en riesgo, si el feto tiene una malformación genética que impida su supervivencia o si el embarazo es resultado de una violación. Los 9 magistrados analizaron una demanda que planteaba volver atrás y restringir por completo el aborto, lo que abrió la expectativa de una sentencia que, por el contrario, liberara este procedimiento en las 16 semanas de gestación, según el concepto de uno de los miembros de la Corte. El debate público en torno a la interrupción voluntaria del embarazo se agitó en Bogotá, con concentraciones a favor y en contra, en un país de mayoría católica y donde las iglesias cristianas ejercen gran influencia. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, inculpado por corrupción, se congratuló el martes por su victoria gigantesca contra todo pronóstico en las elecciones legislativas de lunes, que eran cruciales para su supervivencia política. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se congratuló el martes por su victoria en las elecciones legislativas de lunes. Esta es una noche de una gigantesca victoria. Muchas gracias. Las elecciones eran cruciales para la supervivencia política de Netanyahu, con el juicio en puerta por malversación de fondos, corrupción y abuso de confianza. Los sondeos a pie de urna atribuyen al Likud, el partido del primer ministro, 36 o 37 escaños del Parlamento, contra 32 a 34 escaños para la formación centrista azul-blanco de su rival Benny Gantz. Entiendo y comparto el sentimiento de decepción y dolor por no tener el resultado que queríamos. Y si estos son los resultados finales, no volverán a encaminar de nuevo a Israel. Con sus aliados de la derecha radical y los partidos judíos ultraortodoxos, el Likud podría sumar 59 escaños, o sea, quedaría a 2 de los 61 de la mayoría parlamentaria. Benjamín Netanyahu, de 70 años, fue elegido por primera vez jefe de gobierno israelí en 1996, pero 3 años después perdió el cargo. Regresó en 2009 y desde entonces ha dirigido sin interrupción el gobierno, convirtiéndose en el primer ministro que más tiempo ha ocupado el puesto en la historia del país. El gobierno de Estados Unidos busca con farmacéuticas una solución a la epidemia del nuevo coronavirus que enfrenta el mundo, mientras aumentan los casos en el país norteamericano y otras naciones. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, afirmó el lunes que la propagación del nuevo coronavirus en su estado es inevitable. No hay duda de que habrá más casos en los que encontremos personas que den positivo. Dijimos antes que la pregunta no era si habrá, sino cuándo. Esto es Nueva York. Somos una puerta de entrada al mundo. En tanto, el gobierno estadounidense se reunió con representantes de la industria farmacéutica y anunció que un tratamiento con medicamentos para combatir la epidemia podría estar listo para el verano u otoño boreal, mientras que la vacuna no se espera hasta fines de este año o principios del siguiente. Estuvimos hablando de una vacuna, tal vez una cura, es posible, entonces veremos, pero hablamos sobre una vacuna y ellos están avanzando muy rápido. Todas las compañías farmacéuticas están avanzando muy rápidamente.
Estados Unidos registra 6 personas muertas de más de 90 casos confirmados del nuevo coronavirus, la mayoría en la costa oeste. Cerca de la mitad fueron repatriados de China o de un crucero que ancló en las costas de Japón. En tanto, la Organización Mundial de la Salud dijo que el número de contagios de COVID-19 en China ahora es más bajo que en el resto del mundo. In the last 24 hours there were almost 9 times more cases reported. En las últimas 24 horas hubo 9 veces más casos reportados fuera de China que dentro de China. La epidemia en la República de Corea, Italia, Irán y Japón es nuestra gran preocupación. Iran and Japan are our greatest concern. En el continente americano, Brasil, Canadá, República Dominicana, Ecuador y México reportan personas contagiadas. En cuanto a México, siento que no vamos a tener problemas mayores. Los países más afectados con el COVID-19 son China, que ha reportado más de 80,000 contagiados y casi 3,000 muertos, seguido de Corea del Sur con 4,300 casos y una treintena de fallecidos, e Italia con más de 2,000 infectados y más de 50 muertes. En el mundo, el número de casos ascendía el lunes a más de 90,000, entre ellos más de 3,000 muertos en 73 países y territorios. Vamos a una pausa comercial, enseguida volvemos. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Fútbol y mucho más. Con los atletas desde sus inicios. Los pioneros en fútbol femenino. Los deportes nos involucra a todos. Pepe said, life with me will be very difficult, but it will never be boring. Buenos días, gracias por estar en la compañía de 13 Costa Rica Televisión. A esta hora inicia la primera edición de Costa Rica Noticias. Eisa Chacón Cordero les saluda y de inmediato los invito a ver nuestros titulares. El presidente de la República tendrá que ir a la Asamblea Legislativa a dar explicaciones sobre la creación de la UPAT. Fiscalía Adjunta Ambiental pide derribar 14 muelles ilegales encontrados en Limón. El Ministerio de Salud lanza protocolos para evitar un futuro brote de coronavirus en alianza con iglesias y el MOP. China amenazó con tomar medidas de represalias a la decisión del gobierno estadounidense de reducir el número de periodistas chinos acreditados en Estados Unidos. En el detalle de las informaciones, el presidente de la República tendrá que ir a la Asamblea Legislativa a dar explicaciones sobre la creación de la UPAT. La comisión investigadora lo convocó este martes en su primera sesión. Este martes, tal y como lo habían anunciado la comisión conformada por abogados especialistas en Derecho Constitucional y en Derecho de Delitos Informáticos, que creó el Colegio de Abogados, brindaron los resultados de la investigación que efectuaron sobre el decreto que creó la UPAT.
En este informe, la comisión determinó que el decreto fue ilegal. Una de las grandes principales conclusiones es que toda transferencia de datos personales requiere el consentimiento del titular o una norma que faculte esa transferencia. De lo contrario, como en el caso del decreto, sería ilegal. Entonces, nos encontramos que cualquier violación de datos personales que se dé en contravención de la Ley 8968, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes es el órgano que está facultado para investigar y que se siente la responsabilidad de acuerdo a lo que contiene la Ley 8968. Ante esto, giran una serie de recomendaciones a la Defensoría de los Habitantes, entre ellas que fiscalicen la investigación que llevará a cabo la Agencia de Protección de Datos Personales. Las principales recomendaciones para la Defensoría es que fiscalice que se dé un cumplimiento de la normativa de protección de datos personales en la investigación que va a realizar la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes y que finalmente también se incorpore al grupo que vamos a proponer que se le genere la independencia a la Agencia de Protección de Datos para que en este u otros casos puedan defender los derechos de los habitantes. La Defensoría de los Habitantes recibió el informe y concuerdan con algunas de las conclusiones. En su totalidad, llegando tarde, algunas de las conclusiones que decía el licenciado pues son afines, incluso a la visión de la Defensoría, que es un tema de garantizar de una mejor forma la protección de derechos fundamentales, como es el derecho a la información consentida. Y es por lo que todos hemos estado trabajando y continuamos trabajando. Así que muchísimas gracias a don Álvaro por haberse acercado en el data list. Además, recomiendan algunas modificaciones legales y constitucionales para limitar el acceso y uso de los datos personales. El analista político Gustavo Araya considera que la Defensoría de los Habitantes tiene que actuar con mayor prudencia ante la polémica por la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD. Esto tras la investigación judicial que se realiza. De lo contrario, podría salir lesionada por adelantar criterios y generar aún más descontento social. La problemática nació después de que la Defensoría expuso en su informe que por medio del Sistema Único de Beneficiarios del Estado, SINIRUBE, se tuvo acceso a datos sensibles que fueron obtenidos por medio de convenios que autorizaron una conexión directa a las bases. Sin embargo, estas declaraciones de la defensora Catalina Crespo hicieron que el presidente ejecutivo de Lima saliera en defensa de la institución y de los datos que allí se manejan. El SINIRUBE, Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios, no tiene registro sobre las enfermedades de la población. El SINIRUBE es un instrumento de política social creado al amparo de la Ley 9137, que define sus fines y sus alcances, y define también los mecanismos de seguridad y resguardo de la información que se tiene almacenada. Es irresponsable y temerario dar información falsa que pone en zozobra a nuestra población, genera desconfianza sobre la institucionalidad del Estado Social de Derecho costarricense. El SINIRUBE es y seguirá siendo una herramienta para simplificar trámites en el sector social. Para el analista político Gustavo Araya, la Defensoría tiene toda la potestad de investigar, pero debe ser prudente con la opinión que brinde, pues esto puede afectar no solo la investigación judicial y política que se realiza, sino generar un mayor descontento en la población en un momento tenso para el país, que incluso puede repercutir en la imagen de la Defensoría. Lo que pasa es que el caso está prácticamente judicializado, es uno de los ejes fundamentales de esta situación con la UPAD y es que está judicializado. La otra parte, el otro eje importante de este tema de la UPAD es que se está politizando altamente y de hecho la situación llegará y se quedará en la Asamblea Legislativa. Bajo ese contexto de dos frentes, uno judicial y el otro político, la defensora de los habitantes, que es la cara visible de la Defensoría, debería de alguna manera, digamos, contenerse, no para que no realice sus funciones, sino para tener un mayor cuidado a la hora de emitir criterio, porque es un problema que está judicializado, que podría entorpecer o podría, digamos, desatar situaciones en el ámbito de lo judicial y también todas sus manifestaciones serán politizadas obligatoriamente por los diferentes grupos que estén en la pugna en este momento.
Ante la respuesta del ministro de Inclusión Social, el ente defensor señaló que en ningún momento la Defensoría de los Habitantes cuestionó el valor que representa este sistema ni el trabajo de Limas con el tema, sino que la investigación se basó, entre otros aspectos, en el que el equipo de análisis de Casa Presidencial sí tuvo acceso a datos sensibles de Sinirube, como los datos sobre la condición socioeconómica de las personas. A la vez, reiteraron con contundencia que esta investigación es parte de la colaboración con las autoridades judiciales. La Fiscalía Adjunta Ambiental pide derribar 14 muelles ilegales encontrados en la provincia de Limón. La solicitud se da por una afectación a un corredor biológico en esta zona. Adherido a esto, algunos de los muelles han sido identificados por las autoridades como un lugar de trasiego de drogas. Desde el año 2016, estas construcciones que vemos en pantalla son investigadas por la Fiscalía Adjunta Ambiental, pues desde la misma aseguran que se hicieron de manera ilegal y cerca de varios ríos en la provincia de Limón, en barrios como Cieneguita, Cocos y Los Lirios. Según los datos de la Fiscalía, son 14 muelles ilegales los que de momento han logrado identificar y que hoy solicitan, por medio de una medida cautelar, que se derriben. Esto debido a las afectaciones ambientales que provocan las construcciones. Empezaron a proliferar una serie de estructuras, muelles efectivamente, algunas de ellas con espacio hasta para varias lanchas, en casas de habitación que colindaban con el estero, con el río Cieneguita. Eran casas de limbo, de bien social, pero que pues han sido vendidas a otros dueños y lo que encontramos es que se han extendido las construcciones hacia el río, invadiendo tanto el área de retiro de 10 metros, de 15 metros, como propiamente el lecho del cauce con la construcción de estos muelles. Según el fiscal adjunto ambiental, estos muelles ilegales están afectando un corredor biológico importante, por lo cual es que se da la solicitud de derribarlos de manera inmediata. Se trata de un corredor biológico, las áreas de protección son un corredor biológico de especies de aves, de mamíferos, etcétera. Máxime que esta zona pues, está colindante con el refugio de vida silvestre Limoncito. Entonces, esta zona, el área de protección está totalmente invadida, es decir, estos muelles fueron emplazados totalmente dentro de los 10 metros o los 15 metros de retiro y además las bases o las estructuras de concreto de los muelles están en el lecho del río, que el lecho del río tiene otro régimen, se trata de un bien de dominio público. Pero es que los muelles ilegales que han identificado en la Fiscalía Adjunta Ambiental no solo están afectando un tema ecológico, sino que hay pruebas policiales, según la propia Fiscalía, de que son utilizados para el narcotráfico. Sí, hay informaciones policiales que establecen que las personas se dedican, o los propietarios de los muelles, pues se podrían estar dedicando al narcotráfico. Para estas personas estos muelles están ahí de manera clandestina porque están en los patios de las casas, entonces si no es por lancha no se pueden detectar los movimientos, ¿verdad? Pero efectivamente no tienen además ningún tipo de permiso para operar y efectivamente se piensa que son utilizados para el narcotráfico. Según las autoridades, esta medida solicitada es objetiva, lo que quiere decir que el juez puede tomar la decisión de derribar los 14 muelles ilegales sin la necesidad de ir a un juicio. Después de la muerte del indígena Jerry Rivera, quien luchó hasta el final por la recuperación de la tierra del territorio Terraba, representantes del gobierno, de las comunidades indígenas y los finqueros han mantenido un constante diálogo con el fin de encontrar soluciones viables y la paz. Esta semana las reuniones continuarán con los indígenas. La ruta de trabajo para ordenar las tierras en territorios indígenas ya está trazada. Por esta razón, este jueves 5 de marzo se reunirán nuevamente con las asociaciones de 6 territorios indígenas, según dijo el viceministro de Diálogo Social. El jerarca explicó que acordaron cesar el movimiento de recuperación de tierras en Terraba. Además, crearán una comisión con participación del viceministerio, la alcaldía de Pérez Celedón, funcionarios del Ministerio de Justicia, de Seguridad Pública y personas desplazadas del territorio indígena de Chinaquichá. Hicimos un llamado a la paz y un llamado a crear espacios para profundizar
Las tareas que ya venimos haciendo, como por ejemplo el plan de recuperación de tierras en el INDER, donde se ha creado un fideicomiso fondeado por 2 fuentes de financiamiento, 500 millones inicialmente y posteriormente se va a poder inyectar más dinero. También vamos a crear un espacio para discutir y abordar el tema de la gobernanza a lo interno de los territorios indígenas y por supuesto buscar el entendimiento mutuo. Esto es mucho de entendimiento porque hay que saber que los derechos de las poblaciones indígenas hay que respetarlos y hay que saber cómo promocionarlos de una manera compartida. El viceministro del Área Preventiva de Seguridad Pública indicó que tienen una permanente presencia con más policías en la zona y también con operativos. Actualmente tenemos una presencia permanente en el territorio indígena de Terra y de Salitre con una presencia policial y un despliegue operativo de 24 horas con un pie de fuerza bastante significativo. Solano aseguró que también se han reunido con los finqueros del lugar para explicarles que algunas de sus peticiones son inviables porque no los cubre la ley indígena número 6172. Se tuvo un par de reuniones con los finqueros de la zona explicándoles por qué algunas de sus peticiones eran inviables de cumplir para nosotros, pero también expresándoles que nosotros actuamos al pie de la legalidad y de los instrumentos internacionales que aplican para esta temática. El pasado lunes 24 de febrero murió asesinado Jerry Rivera, indígena Brobran de Terraba, quien participaba en uno de los 4 procesos de recuperación de tierras en este territorio. Este asesinato contra la vida de un dirigente indígena se dio meses después del homicidio de Sergio Rojas Ortiz, Bribri, del territorio de Salitre. El ministro de Seguridad, Michael Soto, afirma que existe preocupación por el alto número de homicidios que se han presentado en las últimas semanas. Este año, don Ernesto, le voy a decir que está bastante complejo. En este momento tenemos 13 homicidios más comparando esta misma fecha con el año 2019. Eso significa que tenemos que... Vamos 13 homicidios más arriba de lo que estábamos el año pasado. Exactamente. Y en este momento, pues hoy estamos generando, para ponérselo muy puntual y noticias totalmente del día a día, tenemos una problemática en Pavas, en una pugna entre 2 grupos. En lo que va del año se han reportado más de 80 asesinatos en todo el país, la mayoría ligados a ajustes de cuentas y disputas por drogas. Cifras oficiales del OIJ reflejaron que en el 2019 hubo 560 homicidios, 26 menos que en 2018 y 43 menos que en el 2017. No obstante, las autoridades de seguridad temen que la baja en la tasa no se vea reflejada en el 2020 por la lucha de territorio narco en distintas zonas del país. El año más violento de la historia del país fue el 2017 con 12.1 por cada 100.000 habitantes, 2018 bajó a 11.6 y 2019 a 11. Y en este momento estamos batallando porque la situación está bastante compleja. Bueno, hay varios factores que hay que analizar del por qué se cometen los homicidios. Prácticamente el 50% de los homicidios tienen que ver con situaciones relacionadas a ajustes de cuentas, venganzas, que muchas de estas tienen que ver con el tema de la pugna de las organizaciones locales por la lucha de territorios por el narcomenudeo. Pero no solo el narcotráfico está matando a los costarricenses, sino también femicidios e incluso peleas por tierras indígenas. Sobre este último caso, el jerarca de seguridad indicó que es necesario un abordaje integral por parte de todas las instituciones del Estado para encontrar una bandera blanca entre los indígenas y los no indígenas. El problema de fondo no es la presencia policial en el lugar, que la estamos haciendo y la seguiremos haciendo. El problema de fondo es cómo resolvemos o cómo resuelven todos los estamentos del Estado un problema que tiene, dicen que décadas, sobre el tema de las tierras indígenas, que hay legislación internacional y demás. Pero como le digo, es un problema que de repente no está en mis manos resolverlo, sino que yo me toca generar alguna parte del tema y que generar seguridad en el territorio. Sí. Para Soto, es de vital importancia que el país trabaje en la prevención con programas desde las comunidades y que se apliquen estrategias sociales para niños y jóvenes. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Enseguida volvemos con más noticias. ¿Cómo activamos la economía de este país? Acuérdense que el caballo de batalla aquí fue la regla fiscal. Generamos nuevos impuestos con el IVA y entonces todo el mundo dice, bueno, nuevos impuestos ¿para qué? Para gastarlo en lo que sea. El desempleo que más está creciendo en el sector comercio y servicios es el sector de comercios, que ha perdido cerca de 23.000 empleos por el IVA a servicios. La presión que le van a empezar a meter a este país con la necesidad de vender activos, no hemos visto ni la punta del iceberg.
Yo sigo en la búsqueda de mi harina de yuca. Es una búsqueda grande por todos los mercados, ¿verdad? Sergio me tiene que traer mañana a mí cajeta despeinada, dije ahora, pero no, es cajeta mechuda. Mechuda. Hace tiempo que yo no como esas cajetas. Qué rico, en el mercado de Heredia venden. Mañana vamos a estar en el mercado municipal de Heredia, así que síganos. Un pueblo en marcha, pero sin apuros. Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros. El 50% de los adultos mayores tienen problemas auditivos. En el marco de la celebración del Día Mundial de la Audición, especialistas piden no utilizar aplicadores en los oídos, pues pueden causar daños graves. Costa Rica desde el año 2015 realiza el tamizaje neonatal auditivo, importante para determinar cualquier problema que se presente con el oído de los niños. Según los especialistas, el 50% de los males auditivos en menores son, por ejemplo, infecciones y tapones de cera. Estos son prevenibles con una adecuada limpieza y un tratamiento especial del oído. Porque se dice que estadísticamente 4 de cada 5 niños en etapa escolar va a tener algún problema con el oído, llámese tapón de cera, llámese infecciones, llámese congestión. Entonces es fundamental que a nivel escolar los niños sean evaluados. Por supuesto que a nivel de adolescentes, a nivel de adultos y adultos mayores es fundamental. En los adultos mayores el problema con la escucha se agrava a partir de los 50 años de edad. Pero el 50% de esta población a partir de los 70 años padece de sordera. En marco a la celebración del Día Mundial de la Audición, los médicos especialistas recomiendan evitar el uso de aplicadores para la limpieza del oído, además de escuchar dispositivos electrónicos con volumen bajo para así evitar el desgaste extra en el oído. Entonces, dentro del oído no tenemos que meter absolutamente nada, nos limpiamos con un pañito y eso es todo, básicamente. El oído tiene un mecanismo de limpieza natural y debemos dejarlo. Si ese mecanismo falla, tenemos que atendernos entonces con el personal sanitario para que revise la audición o extraiga el material que haya dentro del oído. Pero el uso de aplicadores está total y completamente contraindicado. Cada año los médicos recomiendan hacer un chequeo en los oídos, sobre todo en edades escolares. A partir de los 25 años de edad, el oído comienza a bajar su capacidad de escucha. El Ministerio de Salud lanzó protocolos para evitar un futuro brote de coronavirus en alianza con iglesias y el MOP. Los autobuses deberán portar rotulación preventiva e informativa. El Ministerio de Salud reiteró este martes que no existe ningún caso en el país de coronavirus. Sin embargo, anunció nuevas medidas que adoptar. Por ejemplo, a nivel de la Iglesia, se le pidió a la Iglesia Católica específicamente evitar el saludo de paz, así como la comunión únicamente se dará en la mano, no en la boca. Al Ministerio de Trabajo se le pidió profundizar en las medidas de higiene dentro de las oficinas e incluso valorar incapacidades en caso de que el personal tenga síntomas respiratorios. Al sector de transporte público también se le giró algunas medidas, como colocar información de lavado de manos y protocolo correcto de estornudo y tos, así como la desinfección de los medios de transporte. El transporte público, ya he enviado las notas hoy, ya don Rodolfo Méndez me dijo que ellos van a acatar las medidas que se contemplen desde el punto de vista de salud. Se está indicando que deben haber señalizaciones en las terminales y en las entradas de los trenes y de los buses, en donde se indique claramente el mensaje con una iconografía muy clara: no se toque la cara si no se ha lavado las manos. Eso es básico, es elemental y nos cuesta. Hay gente que es alérgica y se toca mucho la cara. A esos el llamado es: controlen sus alergias, estén con tratamientos, estén con las medidas necesarias para minimizar la manifestación de las alergias. Nos corresponde también, como Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, poner los recursos institucionales a disposición de la rectoría que ejerce el Ministerio de Salud. En caso que tuviésemos que actuar en un primer nivel de los protocolos establecidos, pues el ministro de Salud es la persona que daría el punto de partida para la activación de las instituciones. Por su lado, la Caja aseguró que continúan en la capacitación del personal de salud para hacerle frente a los primeros posibles casos, así como la compra de insumos necesarios como mascarillas y batas.
Caja Costarricense de Seguro Social tiene cerca de 58,000 colaboradores, donde yo les puedo asegurar a ustedes que el 99% de las personas son personas comprometidas, que están ahí en el día a día esforzándose por dar una calidad de atención espectacular. Efectivamente se han presentado casos donde personal de salud, se presentó un caso el fin de semana. En caso de que el coronavirus entre en el país, las autoridades de salud aseguran que valorarían la suspensión de eventos masivos. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al tiburón toro, el más peligroso de todos los tiburones existentes. Esta especie habita todos los océanos del planeta. El tiburón toro es un animal agresivo que suele vivir cerca de áreas muy pobladas como las costas tropicales. Se trata de una especie muy abundante, no le molesta el agua salubre o dulce e incluso se aventura continente adentro por ríos y afluentes. Muchos expertos creen que el tiburón toro es el más peligroso de todos los tiburones existentes históricamente. Entre las 3 especies con más probabilidades de atacar a humanos le acompañan sus primos más famosos, el gran tiburón blanco y el tiburón tigre. Son tiburones de tamaño medio, con cuerpos gruesos y robustos y largas aletas pectorales. En la parte superior son de color gris y por debajo son blancos. Las aletas tienen puntos oscuros, especialmente cuando son jóvenes. Se las puede encontrar recorriendo las aguas poco profundas y cálidas de todos los océanos del planeta. Estos rápidos y ágiles depredadores se alimentan de cualquier cosa a su alcance, como por ejemplo peces, delfines e incluso otros tiburones. Los humanos no forman parte de su dieta habitual. Sin embargo, frecuentan las aguas turbias de estuarios y bahías y a menudo atacan a las personas por accidente o simplemente por curiosidad. En la actualidad, el tiburón toro no es una especie amenazada ni en peligro de extinción. Sin embargo, en muchos lugares son objeto de pesca por su carne, piel y aceite, por lo que es probable que su población esté disminuyendo. Un estudio reveló que su longitud media ha bajado notablemente durante las últimas décadas. El beneficio de realizar eventos deportivos en zonas turísticas y en épocas de baja visitación es un aliciente muy importante para el comercio de estas regiones. Cuando el turismo es bajo, tanto de nacionales como extranjeros, el deporte sin duda alguna ha funcionado como una gran plataforma de llevar visitantes a las zonas que dependen de esta actividad económica casi al 100%. Y el beneficio para el comercio local se agradece por parte de quienes venden sus productos o servicios. Sí, bastante los ayuda porque ya de la temporada ha bajado un toque, pero sí, cada vez que año con año hay este evento, lo favorece bastante, gracias a Dios ahí para pulsearla ahí. Todo este día hoy estuvo, pero ahora en la tarde ya cuando empezó ya el movimiento, pues que estuvo ya bastante muy bien. Y esperamos pues que tal vez mañana también, porque mañana continúa otra vez el evento. Desde los pequeños comerciantes hasta los centros turísticos y hoteles de mayor capacidad, ven estos eventos como la Copa Panamericana de Triatlón como una gran oportunidad de mantener la fluidez de personas y el nivel de aporte económico a los involucrados. Claro, nosotros consideramos que esto es súper importante para darle un apoyo económico a la zona, ¿verdad? Como usted lo dice, ya en marzo empieza un poquito a bajar la temporada, pero gracias a estos eventos logramos traer bastante público y activar un poco la economía aquí en la zona. Nosotros ya tenemos 7 años siendo copatrocinadores y también ayudándole a la FEUTRI a organizar este tipo de eventos, entonces ya nos hemos hecho un campito importante ahí en este ámbito, ¿verdad? En este segmento. Y como le digo, se ha activado bastante la economía. Ya hace una semana estábamos intentando todavía conseguir espacios para atletas que venían de otros países, que ya no teníamos casi ningún hotel aquí, pero ahí logramos hacer los campitos. Entonces sí, ha sido súper importante ese tipo de eventos. Una vez más queda demostrado que el turismo deportivo funciona
y que se debe promover y desarrollar con mayor frecuencia para el beneficio de todas y todos. Cristian Bolaños sigue inflando su cuota goleadora en el Clausura 2020. Cristian Bolaños vive el mejor torneo de su carrera, al menos en cuanto a producción ofensiva. El mediocampista y capitán de Saprissa lleva 9 anotaciones en 10 partidos jugados del Clausura 2020 y es una de las principales razones por las que los morados están bien acomodados como líderes del certamen. El domingo por la noche ante San Carlos consiguió un tanto más tras vencer a Patrick Pemberton. Inclusive en otro esfuerzo ofensivo suyo se dio otra anotación, pero finalmente la acción se le acreditó como autogol al guardameta. En declaraciones a Canal 7, el volante apuntó que pelear el cetro individual a máximo artillero era un objetivo que no tenía presente, pero ahora que se encuentra en la cima de la lista dará la pelea hasta el final. Bolaños es seguido en la tabla de goleadores por el cubano Marcelo Hernández y Keylor Soto, ambos con 8. En Costa Rica, desde su debut en la temporada 2001-2002 con solo 17 años, Bolaños marcó 39 goles, pero nunca hizo más de 6 en un solo campeonato. Esa cifra la alcanzó en la Apertura 2018, no obstante saltando a la cancha en 25 compromisos. Como legionario, el futbolista tuvo paso por 5 clubes, siendo su mejor temporada la del 2009 con el Start en Noruega, cuando hizo 7 goles en 25 duelos. En las informaciones internacionales, China amenazó el martes con tomar medidas de represalias a la decisión del gobierno estadounidense de reducir el número de periodistas chinos acreditados en este país. China amenazó el martes con tomar medidas de represalia ante la anunciada reducción del número de periodistas chinos acreditados en Estados Unidos. Washington afirmó el lunes que los efectivos chinos de 5 medios de comunicación implantados en ese país deben pasar de 160 a 100 personas a partir del 13 de marzo. Con su mentalidad de Guerra Fría y su sesgo ideológico, el Departamento de Estado estadounidense recurre a argumentos infundados para oprimir políticamente a los medios chinos radicados en Estados Unidos. Al anunciar la medida, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo dijo que se trataba de restablecer la igualdad entre ambos países, tras la expulsión de 3 periodistas del Wall Street Journal la semana pasada. Los 5 medios concernidos por la decisión estadounidense son la agencia Xinhua, la televisión CGTN, Radio China Internacional y los periódicos China Daily y Diario del Pueblo. Organizaciones populares e indígenas de Honduras conmemoraron el 4º aniversario del asesinato de Berta Cáceres con actos religiosos y la promesa de defender los territorios ancestrales como acto de justicia para la malograda ambientalista. Organizaciones populares e indígenas de Honduras conmemoraron el lunes el 4º aniversario del asesinato de la activista Berta Cáceres y prometieron defender los territorios ancestrales como acto de justicia. Este crimen representa el plan para intentar destruir la lucha territorial y articuladora por la refundación de Honduras liderada por Berta Cáceres y sembrar el miedo a los luchadores y luchadoras de Honduras. Cáceres, que era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, fue asesinada a tiros por sicarios en su casa en La Esperanza el 2 de marzo de 2016. Por el crimen, 5 gatilleros y 2 empleados de la empresa Desarrollos Energéticos, S.A., fueron condenados a penas de 30 a 50 años de cárcel. El presidente de la compañía está preso a la espera de ser juzgado. Nosotros continuamos organizados junto con el COPIN, la familia, para exigir que se haga justicia, pero una verdadera justicia, porque la verdad es que apenas tienen presos a los 7 gatilleros. La defensa de Cáceres ha denunciado que tribunales excluyeron del proceso a miembros del equipo de acusadores, luego de que presentaran pruebas contra banqueros socios de la empresa Desarrollos Energéticos, como autores intelectuales del crimen. Berta Cáceres dirigió masivas manifestaciones contra la construcción de una hidroeléctrica en Río Hualcarque, en territorio indígena. Cáceres fue asesinada pese a que tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras haber denunciado que personal de DESA la amenazaba de muerte. La Corte Constitucional de Colombia se abstuvo de fallar el lunes sobre una demanda que buscaba penalizar por completo el aborto, dejando en pie las 3 excepciones para la interrupción voluntaria del embarazo. La Corte Constitucional de Colombia se abstuvo de fallar el lunes sobre una demanda que buscaba penalizar por completo el aborto. Se concluyó entonces
que no resultaba viable jurídicamente volver a analizar constitucionalmente la norma acusada. Con la decisión se mantiene vigente la sentencia que desde 2006 autoriza el aborto en el país por 3 causales. Si la salud de la madre está en riesgo, si el feto tiene una malformación genética que impida su supervivencia o si el embarazo es resultado de una violación. Los 9 magistrados analizaron una demanda que planteaba volver atrás y restringir por completo el aborto, lo que abrió la expectativa de una sentencia que, por el contrario, liberara este procedimiento en las 16 semanas de gestación, según el concepto de uno de los miembros de la Corte. El debate público en torno a la interrupción voluntaria del embarazo se agitó en Bogotá, con concentraciones a favor y en contra, en un país de mayoría católica y donde las iglesias cristianas ejercen gran influencia. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, inculpado por corrupción, se congratuló el martes por su victoria gigantesca contra todo pronóstico en las elecciones legislativas de lunes, que eran cruciales para su supervivencia política. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se congratuló el martes por su victoria en las elecciones legislativas de lunes. Esta es una noche de una gigantesca victoria. Muchas gracias. Las elecciones eran cruciales para la supervivencia política de Netanyahu, con el juicio en puerta por malversación de fondos, corrupción y abuso de confianza. Los sondeos a pie de urna atribuyen al Likud, el partido del primer ministro, 36 o 37 escaños del Parlamento, contra 32 a 34 escaños para la formación centrista azul-blanco de su rival Benny Gantz. Entiendo y comparto el sentimiento de decepción y dolor por no tener el resultado que queríamos. Y si estos son los resultados finales, no volverán a encaminar de nuevo a Israel. Con sus aliados de la derecha radical y los partidos judíos ultraortodoxos, el Likud podría sumar 59 escaños, o sea, quedaría a 2 de los 61 de la mayoría parlamentaria. Benjamín Netanyahu, de 70 años, fue elegido por primera vez jefe de gobierno israelí en 1996, pero 3 años después perdió el cargo. Regresó en 2009 y desde entonces ha dirigido sin interrupción el gobierno, convirtiéndose en el primer ministro que más tiempo ha ocupado el puesto en la historia del país. El gobierno de Estados Unidos busca con farmacéuticas una solución a la epidemia del nuevo coronavirus que enfrenta el mundo, mientras aumentan los casos en el país norteamericano y otras naciones. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, afirmó el lunes que la propagación del nuevo coronavirus en su estado es inevitable. No hay duda de que habrá más casos en los que encontremos personas que den positivo. Dijimos antes que la pregunta no era si habrá, sino cuándo. Esto es Nueva York. Somos una puerta de entrada al mundo. En tanto, el gobierno estadounidense se reunió con representantes de la industria farmacéutica y anunció que un tratamiento con medicamentos para combatir la epidemia podría estar listo para el verano u otoño boreal, mientras que la vacuna no se espera hasta fines de este año o principios del siguiente. Estuvimos hablando de una vacuna, tal vez una cura, es posible. Entonces veremos, pero hablamos sobre una vacuna y ellos están avanzando muy rápido. Todas las compañías farmacéuticas están avanzando muy rápidamente. Estados Unidos registra 6 personas muertas de más de 90 casos confirmados del nuevo coronavirus, la mayoría en la costa oeste. Cerca de la mitad fueron repatriados de China o de un crucero que ancló en las costas de Japón. En tanto, la Organización Mundial de la Salud dijo que el número de contagios de COVID-19 en China ahora es más bajo que en el resto del mundo. In the last 24 hours there were almost 9 times more cases reported. En las últimas 24 horas hubo 9 veces más casos reportados fuera de China que dentro de China. La epidemia en la República de Corea, Italia, Irán y Japón es nuestra gran preocupación. Iran and Japan are our greatest concern. En el continente americano, Brasil, Canadá, República Dominicana, Ecuador y México reportan personas contagiadas. En cuanto a México, siento que no vamos a tener problemas mayores.
Los países más afectados con el COVID-19 son China, que ha reportado más de 80.000 contagiados y casi 3.000 muertos, seguido de Corea del Sur con 4.300 casos y una treintena de fallecidos, e Italia con más de 2.000 infectados y más de 50 muertes. En el mundo, el número de casos ascendía el lunes a más de 90.000, entre ellos más de 3.000 muertos en 73 países y territorios. Hasta aquí esta edición de Costa Rica Noticias. Gracias por acompañarnos. Los invitamos para que se informen nuevamente en nuestra edición meridiana. Que tengan una linda mañana. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión. Con vistas a la bahía de Tokio, Toyosu es el mercado mayorista más grande del mundo. Sin duda es famoso por el pescado, pues aquí se negocian unas 500 especies de todo el mundo. La reputación de calidad inigualable del sushi y el sashimi de Tokio depende del suministro diario del pescado fresco de Toyosu. A las 5 de la mañana, antes de que el sol salga, el mercado se llena de compradores. El pescado es prioritario en estos mercados y lo manejan intermediarios especializados llamados nakagainin. Los nakagainin velan por la frescura, el gusto y la calidad de la gran variedad de pescado y marisco negociado en Toyosu. Saben cuál pescado responde a las necesidades de cada cliente. Los restaurantes de sushi en especial dependen de su habilidad. Cada tipo de pescado tiene su nakagainin especializado. Este, por ejemplo, se dedica a pescados blancos. Los pescados en esta bandeja son de la misma especie y para el ojo no entrenado parecen idénticos. Para mí es fácil ver que estos están ya un poco blandos. Los reservo para los compradores que quieren pescado para asar o hervir, pues son más adecuados para eso. Un rápido vistazo le basta para saber que el pescado de la izquierda será mejor para sashimi, mientras que los de la derecha serán mejor asados. Los de la izquierda fueron capturados con cuerda y el único daño que tienen es del anzuelo en sus bocas. Los de la derecha se pescaron con redes. Como las redes afectan el cuerpo entero del pescado, pierden más rápido su frescura. La habilidad para juzgar a simple vista la calidad se conoce en japonés como mekiki. Tokio tiene mercados mayoristas de alimentos desde el siglo XVII. A medida que la ciudad y sus mercados crecieron, aumentó la importancia de los nakagainin, reconocidos por su habilidad para el mekiki. Fumie Takeuchi es la propietaria y jefa de cocina de un restaurante de sushi de alta categoría. Como sus clientes siempre piden maguro, atún con aleta azul del Pacífico, ella confía en el mercado de Toyosu para la más alta calidad. Para conseguir el mejor maguro vengo aquí todos los días. Buenos días. Hoy entró mucho y los más grandes pesan unos 250 kilos. Siempre compra el mismo nakagainin. Se llama Hiroaki Fujita. Por supuesto que es difícil. Con todo el pescado amontonado en el suelo, no es fácil juzgar la calidad en el acto. Fujita es el paradigma del especialista de maguro. Entra a buscar la calidad exacta de pescado que Takeuchi le pidió hoy. Creo que tal vez no. Takeuchi quiere un maguro que esté fresco y sea blando y graso. Fujita revisa pescado tras pescado buscando lo mejor de lo mejor. Si es graso se ve blanco.
Solo viendo textura y color basta para saber que este pescado tendrá el gusto que necesita Takeuchi. Como siempre, los comensales de Takeuchi disfrutarán de un sushi de calidad inigualable. Aún los chefs de sushi no podemos hacer lo que hace Fujita. Si dice que es bueno, así será. Su ojo es el mejor y no hay nadie como él. Si no fuera por los Nakagainin de Toyosu y su increíble ojo para la calidad, los chefs de Tokio no hubieran podido convertir esta capital en el paraíso gourmet que es hoy. Los japoneses siempre han preferido casas y edificios de madera por su calidez y su cercanía al ser humano. Gracias a nuevos desarrollos tecnológicos, este material tradicional promete retomar su papel central en la construcción de edificios. Los incendios, por supuesto, son la principal preocupación con la madera. Los edificios deben resistir incendios como los que a menudo siguen a los terremotos. Ahora en Japón, las tecnologías vanguardistas crean materiales de madera que no se incendian. Esto puede parecer agua, pero en realidad es vidrio licuado por un proceso especial. Estas dos estructuras de madera son idénticas, pero una está recubierta con el vidrio licuado. Aún tras ser rociada repetidas veces con gasolina, la madera recubierta no se quema y conserva su forma. Cuando cepillamos el tizne, vemos que la madera está intacta. El vidrio la ha protegido de las llamas. La gama de aplicaciones de esta tecnología es muy amplia y va desde hogares a puentes. Aquí tenemos una nueva tecnología de madera totalmente diferente. Esta sala de conciertos está situada en Yamagata, en el nordeste de la región de Tohoku. Tiene capacidad para 1.400 personas y oficialmente es la sala de conciertos más grande del mundo construida en madera. Las estructuras diseñadas para gran número de personas deben resistir de forma segura los incendios. Kazuyoshi Kimura dirige la empresa de Yamagata que desarrolló la tecnología que hizo esto posible. Su idea era proteger la estructura de las columnas de madera que apoyan el edificio con una capa que previene que el fuego ataque su núcleo. Esta tecnología se inspira en la cultura japonesa de la madera y espero que anime al mundo a construir más con madera.